Hola a todos, en este video vamos a tratar de explicar de manera muy concisa y resumida la primera parte de lo que fue considerado como la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial y vamos a tratar de dar cuenta un poquito de qué fue, cuál fue su periodo, cuáles fueron las causas principales y los antecedentes para el surgimiento de la misma. Para ello vamos a hacer referencia o mención de que este acontecimiento, que fue llamado la Gran Guerra y que se caracterizó por ser un conflicto bélico europeo, comenzó el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. En este acontecimiento murieron más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Para comprender un poquito más acerca de este suceso, nos vamos a remitir al contexto histórico. El mundo vivía a comienzos del siglo XX lo que era conocido como la paz armada. Es decir, no había guerras, pero las grandes potencias se armaban para enfrentar justamente una posible guerra. Esto de la paz armada se dio por una serie de características. Una de ellas fueron las tensiones imperialistas, que significa que existían conflictos entre las grandes potencias por el control de las colonias, sobre todo en África. Recuerden esto como el fenómeno del imperialismo y el colonialismo del mundo. Otra de las características propias de esta fase es la de las rivalidades económicas, que venían como consecuencia de la Segunda Revolución Industrial. Una tercera característica es la carrera armamentista, es decir, este furor por desarrollar armamentos por parte de las grandes potencias. Y una cuarta característica que es la formación de las alianzas. Y en esto me voy a detener un ratito para explicarles que Alemania se incorpora como potencia europea cuando el Kaiser alemán Guillermo II derroca a Napoleón III, que era el emperador de Francia. Con motivo de ello, Francia se alía con Inglaterra y forma lo que es conocido como la Entente Cordiale o Entendimiento Cordial. Esto se produce en 1904, al cual luego a esta Entente Cordiale se sumarían Rusia en 1907, formando así el primer bando llamado como la Triple Entente. Por el otro lado estaba Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que habían firmado un tratado que llevó el nombre o que tenía por fin un acuerdo producto de unas negociaciones que se estaban haciendo entre el canciller alemán Otto von Bismarck, era el nombre, a través del cual ambos países se defenderían entre sí si eran atacados por Francia o por Rusia. Esta alianza se transformó en el segundo bando de la Gran Guerra y fue llamada como la Triple Alianza. Estaba formada inicialmente por Alemania y el Imperio Austrohúngaro e Italia, pero Italia luego se pasa de bando. Entonces tenemos dos bandos, dos grandes bandos que formaron parte de la Primera Guerra Mundial. Por un lado teníamos a la Triple Entente, que estaba formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Estas tres grandes potencias son las que dan comienzo o inicio a este bando llamado la Triple Entente: Francia, Inglaterra y Rusia. A ellos luego se les va a sumar Italia, que se pasa del otro bando, Japón y casi al final de la guerra, Estados Unidos. Del otro lado, el otro bando era conocido como la Triple Alianza. Y acá estaban también tres grandes imperios:
Alemania, el Imperio Austrohúngaro o Austro-Hungría e Italia. Que recuerden que Italia después se va de bando. A este bando, conocido como la Triple Alianza, luego se le suma el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, entre otros, pero estos son los principales. Entonces ya dijimos cuál fue el periodo, ya dijimos cuáles fueron las causas que dan origen, de algún modo, a lo que era conocido como la pasada armada o esta característica previa a la guerra, y ya vimos cuáles son los dos bandos principales. Vamos a ver ahora cuáles son las causas o los motivos por los cuales estalla esta primera gran guerra, que es la Guerra Mundial de 1914. Y para eso yo quiero detenerme en 5 conflictos o 5 características de este conflicto. En una primera instancia o en un primer momento, podemos hablar del conflicto que surge entre Alemania y Francia. Alemania surge como país en 1870. Alemania antes, como Alemania, no existía, sino que era un conjunto de varios estados, entre los cuales estaba Prusia, Lippe, Nassau, Turingia, Sajonia o Sajonia, como lo quieran ustedes pronunciar, Baviera y otros más. Con motivo de una guerra que se da con Francia, donde estos últimos terminan triunfando en la famosa guerra franco-prusiana, es que surge Alemania como un país, ¿sí? Bueno. Francia, luego, a raíz de este gran conflicto bélico con Alemania, es que le guarda un gran resentimiento o un gran sentimiento de revancha, y las tensiones entre ambos estados se acumulan principalmente en los territorios fronterizos de los dos países, que son Alsacia y Lorena. Bien, esa es la primera característica. Una segunda característica es el cambio en la política exterior de Alemania. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les mencioné que el Kaiser alemán, que era Guillermo II, tenía un canciller que era Otto von Bismarck? Este canciller es desplazado en 1890. Las características que presentaba este canciller es que se desempeñaba en ese cargo hacía más de 20 años y resolvía los conflictos siempre de manera diplomática, ¿sí? Dejando de lado las intenciones de guerra o de enfrentamiento bélico o conflictivo. Entonces, como lo desplazan de su puesto, colocan a otro canciller que toma una actitud un poquito más agresiva. La tercera característica conflictiva que va a desencadenar a la Primera Gran Guerra es el optimismo bélico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la guerra, en un principio, era vista como un instrumento útil para la política y para solucionar las tensiones imperialistas que eran propias de esa época. Lo cual dejaba de manifiesto en las largas colas para alistarse al ejército o en el ejército el orgullo que sentían los habitantes por defender a su patria. Este optimismo duraría algunos meses. Una cuarta característica de este comienzo o antecedente del conflicto es el nacionalismo de los Balcanes. Con relación a esto, les quiero decir que entre 1912 y 1913 se produce la Guerra de los Balcanes, que se provoca o que estaba dado como consecuencia de los nacionalismos balcánicos y griegos en contra del Imperio Otomano, es decir, tenían intención de independizarse, de constituirse como una nación. Bien, ello produjo como consecuencia, lógicamente, que
obtuvieran así la autonomía estas nacionalidades balcánicas, aunque todavía seguían bajo el control de Austro-Hungría y de Rusia. Y como quinta y última característica previa al conflicto, vamos a hablar de un acontecimiento que genera o que da comienzo en lo que se conoce como en la historia como el inicio de la Primera Guerra Mundial, es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, esto queda en Bosnia, por un joven terrorista serbio. Austro-Hungría y Alemania le exigieron a Serbia la apertura de una investigación respecto a ese asesinato, con la posibilidad de controlar ellos todo el procedimiento frente a este asesinato. Ante lo cual Serbia, por supuesto, se niega y contaba con ello, con el apoyo del zar Nicolás II de Rusia. Motivo de ello es que Austro-Hungría, con el apoyo, por supuesto, de Alemania, le declara la guerra a Serbia, quien a su vez contaba, recuerden, con el apoyo de Rusia. Alemania le declara la guerra a Rusia, Inglaterra, por su parte, le declara la guerra a Alemania e Italia a Austro-Hungría. Y así medio mundo estaba en guerra con medio mundo. Este acontecimiento fue el detonante que da comienzo a la Primera Guerra Mundial o a la Gran Guerra. Alemania, por su parte, pensó que sería una guerra fácil en la cual ingresarían por la neutral Bélgica hasta tomar París en Francia y desde allí poder instalar su maquinaria en Rusia. Pero Francia se resistió y esto se los cuento en una segunda parte.